Buenas, bienvenidos. Yo soy la doctora Gisela Brog y hoy les voy a dar la primer parte de una clase para poder interpretar radiografías de tórax. Cuando vayamos a ver un estudio de un paciente, tenemos que tener una sistemática de lectura y seguir varios pasos en el mismo orden para no cometer errores. En este caso vamos a tener 4 pasos. El primer paso es identificar al paciente. El segundo paso es el aspecto general y técnico de la placa radiográfica. El tercer paso vendría a ser la anatomía radiológica normal. Y el cuarto paso, la semiología radiológica. El primer paso es la identificación del paciente. Antes de evaluar un estudio, es de buena práctica que revisemos los datos filiatorios del mismo. Y tenemos que hacernos 5 preguntas. ¿Quién? ¿Quién es el sujeto al que le estamos realizando un examen? Hay que asegurarse de que las imágenes que estamos viendo pertenecen a nuestro paciente. Debe constatar el nombre, apellido, número de historia clínica, el DNI. La edad o fecha de nacimiento también es muy útil, ya que no es infrecuente tener 2 pacientes con el mismo nombre y apellido. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tipo de estudio es? ¿Es una radiografía convencional o contrastada? ¿Es una tomografía? ¿Es una resonancia? ¿Qué uso le vamos a dar? Tenemos que pensar cuál es nuestro objetivo. Por ejemplo, si es un chequeo de salud, el objetivo sería confirmar la ausencia de patología. En cambio, si estamos sospechando alguna patología en particular, el objetivo sería confirmar su presencia. La tercera pregunta es ¿cuándo? Es muy importante constatar cuánto tiempo pasó desde que se obtuvieron las imágenes hasta que vino el paciente a la consulta clínica. Y el objetivo es para establecer una relación entre la clínica y las imágenes del paciente. Tengan en cuenta si es un paciente que viene con cierta sintomatología, pero trae imágenes de hace 2 años atrás, probablemente no sea algo que se relacione con su enfermedad actual. Otra utilidad que puede tener saber el cuándo se hicieron las imágenes es para seguir la evolución de una patología de un paciente y comparar un estudio actual con un estudio previo. La cuarta pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde? ¿Y por qué nos vamos a preguntar esto? Primero en principal porque los estudios de radiografía y de ecografía pueden hacerse con equipos portátiles. Entonces, son estudios que le podemos llegar a hacer en la terapia intensiva, en el quirófano, de manera ambulatoria, va al lado de su cama cuando está internado, o bien son estudios que puede traer previos de algún otro lugar. Y la quinta pregunta es preguntarnos por qué. ¿Por qué le pedimos este tipo de estudio? ¿Por qué alguien le pidió este tipo de estudio y el paciente viene a consultarte a vos? Eso generalmente no figura en las imágenes, pero sí puede figurar en la historia clínica del paciente o en la orden médica de quien se lo haya pedido. El segundo paso vendría a ser la visión general del estudio. Y vamos a utilizar una mnemotecnia Piper para poder recordar bien los pasos que vamos a seguir. La primera P es por posición o por las incidencias. Tenemos que saber qué tipo de incidencia estamos viendo, si es una radiografía anteroposterior supina, posterior-anterior o lateral. Luego, la I es por inspiración. Vamos a contar las costillas posteriores y si es una placa bien penetrada, la vamos a ver de 10 a 11 arcos costales posteriores. En cambio, si contamos los arcos anteriores, vamos a ver hasta 7 arcos costales visibles por encima de los diafragmas. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la penetración de la placa o la exposición de la placa. Una placa bien expuesta, vamos a ver la luz traqueal hasta la vértebra D4 y la vasculatura pulmonar se va a ver hasta 1 centímetro de la pleura. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la rotación o si la placa está centrada. O sea, una placa tiene que estar bien centrada porque si está rotada puede darnos la ilusión de alguna patología que no existe. Para saber si está rotada o no, vamos a mirar las cabezas claviculares que tienen que estar a una distancia equidistante una de otras
de lo que es la apófisis espinosa de las vértebras torácicas. Dentro de las incidencias radiológicas, la más utilizada de todas es el tórax frente póstero-anterior. Es la vista torácica frontal estándar, donde el rayos X atraviesa al paciente de atrás hacia adelante y tenemos una distancia entre el foco y la placa radiográfica de 1,8 metros. Esto lo que hace es que tengamos menor deformación geométrica, principalmente de lo que son las estructuras mediastinales. Como ventajas, tenemos que técnicamente es excelente para evaluar el mediastino y los pulmones, la cavidad torácica ósea y los grandes vasos. Como desventaja, lo que vamos a tener es que el paciente tiene que ser capaz de mantenerse de pie. Esta incidencia también puede realizarse en expiración, siendo útil para evaluar EPOC o enfisema obstructivo unilateral o neumotórax, ya que al expirar el parénquima pulmonar se comprime, se hace más denso y neumotórax como este, que dentro de todo es bastante grande y se puede ver a simple vista, se hacen más grandes y más patentes. Es muy útil cuando tenemos un neumotórax más chiquito, por ejemplo. Otra de las incidencias radiológicas más utilizadas es el tórax frente anteroposterior, el cual es una proyección frontal alternativa a la proyección posterior, y tenemos que el haz de rayos X atraviesan al paciente de adelante hacia atrás. Esta radiografía se puede realizar con el paciente sentado en la cama e incluso con un equipo portátil de rayos X. Y se realiza a una distancia menor que la anterior entre el foco y la placa. Como ventaja, tenemos que es más conveniente para pacientes que están enfermos, que no pueden soportar estar de pie. Y como desventajas tenemos que las estructuras cardiomediastinales pueden aparecer magnificadas, ya que el corazón está más alejado del detector. Generalmente son pacientes que no pueden mantener una apnea, o sea que está mal inspirado, y hay mayor probabilidad de que la placa esté rotada, creando pliegues que pueden simular patologías, o bien que las escápulas ingresen un poco más en los campos pulmonares. Otra de las incidencias también vendría a ser anteroposterior, pero en este caso en decúbito supino. Esto es en pacientes que están intubados o que no se pueden sentar, aparte de que no se pueden parar. Pacientes que están muy enfermos, entonces se hace con equipo portátil y en la cama del paciente. Al estar en posición supina, la deformación geométrica de los contornos cardiovasculares es mayor incluso que en la radiografía anteroposterior sentado. Incluso los vasos pulmonares se ven más densos que lo habitual por la posición del paciente. Esto se debe que al no tener la presencia de la gravedad, se redistribuye el flujo vascular y se ve más vascularizada la parte superior. Cuando, por lo contrario, cuando hacemos una postero-anterior, al estar el paciente de pie, los vasos son más notorios en las bases que en los vértices. Luego tenemos la radiografía de tórax de perfil, la cual se realiza de pie en expiración profunda, apoyando generalmente el lateral izquierdo contra el Potter-Bucky o grilla para visualizar mejor el corazón. Si sospechamos alguna lesión en algunos de los semitórax, vamos a realizar el perfil colocando la lesión cerca de la placa. Esta incidencia se utiliza como complemento de la radiografía postero-anterior y permite la localización de sospecha de patología torácica. Examina los espacios retroesternal y retrocardíaco y podemos ver los senos costofrénicos bien en su totalidad. Después tenemos que en esta placa, en esta incidencia, la burbuja gástrica
la vamos a ver por debajo del hemidiafragma izquierdo, el cual se va a ver menos nítido y en su parte anterior va a estar borrado porque está en contacto con la silueta cardíaca. El diafragma derecho va a parecer más alto y más completo, ya que está más cerca del tubo de rayos X. En la radiografía de tórax de perfil, la dosis de radiación es mucho más alta que en una proyección posterior anterior y por esto no tendría que realizarse de forma rutinaria. Hasta acá vimos las más utilizadas. También hay otras placas que se utilizaban más hace mucho tiempo, cuando no estaba la tomografía computada como la que tenemos ahora, pero actualmente se pueden utilizar ante alguna sospecha en particular. Por ejemplo, tenemos las incidencias radiológicas oblicuas, tórax de frente oblicuo, en la que se utiliza para ver sin superposición de otras estructuras a una lesión. O, por ejemplo, agrandamiento de alguna cámara cardíaca. Si se agranda la aurícula izquierda, puede superponerse a la columna y en esta incidencia lo vamos a ver mejor. Otra incidencia que se puede utilizar es el tórax frente en decúbito lateral, el cual sirve para evaluar derrames pleurales, visualizándose bien un nivel hidroaéreo, o bien lesiones cavitadas o colecciones, ya sean pulmonares o pleurales. El objetivo del poner al paciente en el decúbito es demostrar un nivel hidroaéreo que no se veía bien en una placa de tórax frente póstero anterior. Otra incidencia es el tórax frente lordótico, el cual se utiliza bien para ver los ápices pulmonares y el lóbulo medio o la língula del lado izquierdo. Es muy útil para evaluar lesiones de tuberculosis, neumonía o colapso del lóbulo medio o de la língula. Lo que tiene como particular esta placa es que vemos bien los ápices pulmonares y las clavículas no se encuentran superpuestas a los campos pulmonares, por lo cual podemos evaluar mejor las patologías. En esta placa podemos ver bien la diferencia entre una radiografía de frente postero-anterior en inspiración profunda contra una radiografía de frente en expiración. La diferencia que podemos ver que en la expiración el diafragma está más elevado que en la inspiratoria y en la expiración el tejido pulmonar se vuelve más denso, como decíamos antes, que en lo que es en la placa inspiratoria. Bien, esto es porque se colapsa, porque estamos sacando todo el aire del pulmón. Y es muy bueno para demostrar atrapamiento aéreo, como se puede ver en el EPOC. Otras técnicas que se utilizaban y que ahora ya no se utiliza más, por ejemplo, es la tomografía lineal. Actualmente la tomografía lineal está reemplazada por la tomografía computada y se realizaba obteniendo cortes longitudinales de la anatomía con el paciente en decúbito dorsal para hacer un corte coronal, por ejemplo, borrando las estructuras que estaban por delante y por detrás de las lesiones que querían estudiar. En este ejemplo se ve una caverna tuberculosa y también esta técnica permitía valorar los nódulos pulmonares, las cavidades o calcificaciones dentro de un nódulo, estudio de la obstrucción bronquial, identificación de grasa en una masa mediastínica, etc. Actualmente no se usa más y está reemplazada por la tomografía computada de alta resolución que da muchísimo más detalle de lo que podemos ver acá. Otro estudio que quedó obsoleto es la broncografía, en la cual se instilaba material de contraste, generalmente iodado, en el árbol traqueobronquial para poder identificarlo y evaluar bronquiectasias, obstrucciones, etc., cualquier lesión de la vía aérea. Actualmente también está reemplazado por la tomografía computada. Otra técnica utilizada en tórax es la angiografía convencional pulmonar, que se
utilizado para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, en el cual se opacificaba selectivamente cada arteria pulmonar para evaluar la presencia de trombos. También otro tipo de estudio que se utiliza para el tromboembolismo, ya no para el agudo, sino más bien para el crónico, es la centellografía con ventilación-perfusión, en el cual podemos evaluar, por ejemplo, si tiene buena ventilación del parénquima pulmonar. En cambio, si tiene una perfusión deficiente, es un signo de tromboembolismo pulmonar crónico. Actualmente lo que es la angiografía convencional fue reemplazada también por la tomografía computada, una angiografía digital, digamos, para protocolo de tromboembolismo pulmonar, con un tomógrafo que hace cortes de alta resolución, en el cual podemos hacer cortes multiplanares, ya tanto en plano coronal, sagital, como el axial, y podemos hacer reconstrucciones en máxima intensidad de proyección, en el que podemos evaluar bien lo que son las arterias pulmonares y si tienen o no signos directos de trombosis. Otra técnica utilizada es la angiografía convencional aórtica, la cual actualmente se deja más que nada para lo que es tratamiento de las patologías que se pueden haber detectado mediante tomografía multislice. Otra técnica utilizada es la fluoroscopía torácica, en la cual vamos a hacer un estudio de radioscopía con un intensificador de imágenes, lo cual disminuye la irradiación del paciente, y vamos a evaluar los movimientos respiratorios del paciente. En este estudio lo que podemos ver es si alguno de los hemidiafragmas tiene o no tiene alguna parálisis. Entonces vamos a evaluar su correcto movimiento, si los dos hemidiafragmas se mueven de manera similar, o si tienen movimientos paradojales, o si uno se mueve y otro no. También es útil para evaluar los movimientos de la caja torácica al respirar y evaluar movimientos también cardíacos. Con respecto a la penetración o exposición de la placa, cuando tenemos una placa que está sobreexpuesta, lo que podemos ver es que en los campos pulmonares, más que nada, no tenemos detalle del parénquima pulmonar. Casi no podemos ver los vasos sanguíneos y lo único que vemos muy marcado es la vía aérea, que se ve radiolúcida. Entonces, cuando nosotros vemos una placa así, no tiene rédito diagnóstico. También pasa que una placa esté sobreexpuesta, en el que vamos a ver todo muy blando y no podemos evaluar bien en ciertos sectores si hay consolidaciones o alguna otra lesión, ya que la placa borra también los detalles, pero al estar todo más denso. Bien, esto le faltó kilovoltaje en los rayos. Entonces, siempre hay que evaluar las placas antes de que el paciente se vaya del servicio de diagnóstico. Está verla para ver si hay que repetirla o no, porque puede haber salido mal. Para evaluar si una placa está rotada o no, como decíamos antes, vamos a ver que las cabezas de las clavículas estén equidistantes a la apófisis espinosa de las vértebras dorsales. Y siempre que evaluemos una placa, tenemos que tener en cuenta las diferentes densidades radiológicas que podemos ver. Aire, que se va a ver radiolúcido; grasa, que se va a ver gris-negro; agua, que se va a ver gris-blanco; calcio, que se va a ver mucho más blanco que el agua, es bien radiopaco; y el metal, que es lo más radiopaco de todos. El tercer paso sería la evaluación de la anatomía radiológica normal. Entonces, para no cometer errores a la hora de interpretar una imagen radiográfica, es fundamental saber también de anatomía normal, aparte de la anatomía radiológica. Y para no pasar nada por alto, conviene tener un sistema de lectura ordenado que incluya a todas las estructuras de la región que vamos a evaluar. La idea acá es seguir siempre un orden, de manera de acostumbrarnos y siempre poder repetir el mismo ejercicio
a la hora de interpretar la radiografía, y así nos aseguramos de que no nos vamos a olvidar de evaluar ninguna estructura. Una secuencia de visualización que se puede adoptar es arrancar por el abdomen superior, seguir por lo que es la pared torácica evaluando partes blandas y los huesos, luego pasar al mediastino, luego evaluar cada pulmón por separado y luego evaluar los pulmones en forma comparativa. De esta manera es menos probable que pasemos por alto hallazgos secundarios que pueden ser importantes. Entonces vamos a seguir siempre un mismo orden. Vamos a comenzar evaluando el hemiabdomen superior con la línea de los diafragmas, ver si están continuas en su totalidad, si vemos o no la presencia de aire por debajo del diafragma, y luego vamos a seguir observando todo lo que es la periferia o el continente del tórax, evaluando las regiones óseas y las partes blandas. Primero un pulmón, luego el otro, o sea, un campo y luego el otro campo, y evaluar minuciosamente todas las estructuras. Cuando terminamos de ver las estructuras óseas y partes blandas y el abdomen superior, vamos a comenzar a mirar todo lo que es el mediastino y evaluar si hay alguna anomalía presente en la placa. Luego de esto, lo que vamos a evaluar es cada campo pulmonar por separado. Vamos a mirarlo de bases a vértices para evaluar si hay signos de consolidación, lesiones nodulares, atelectasias, derrames pleurales. Vamos a seguir por el otro pulmón, evaluando minuciosamente, centrándonos solo en ese campo, y después vamos a pasar a observar los campos pulmonares, pero de manera comparativa. Miramos las mismas regiones, primero de un lado, después del otro, y así continuamos hasta que llegamos hasta las bases pulmonares, y pudimos evaluar de esta manera todo el continente y el contenido torácico para ver si es una placa normal o una placa patológica. Bien, ¿qué podemos ver en una placa de tórax cuando estamos evaluando las partes blandas? Como decíamos recién, acá podemos evaluar lo que son las estructuras del diafragma, el borde diafragmático, que tiene que ser continuo. Por debajo del diafragma, si el paciente está de pie, siempre van a ver la cámara gástrica con aire. ¿Está? Entonces, este es un tip que le puede servir para saber en qué posición se realizó la placa. Vamos a ver también lo que es las sombras mamarias y los pliegues axilares. Acá están marcados lo que es la sombra mamaria, pliegue axilar anterior y pliegue axilar posterior. Todo esto es muy importante de observar porque uno muchas veces se centra solamente en el campo pulmonar y se puede olvidar de ver el resto y puede haber patología acá. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un neumotórax, asociado puede tener enfisema de partes blandas, que la vamos a ver por fuera. Otro error que podemos cometer es de interpretar lo que es la sombra del pezón como una lesión nodular. Entonces siempre fíjense si es bilateral, si es simétrico y está proyectado sobre el campo pulmonar, puede ser tranquilamente el pezón. Otra cosa que vemos acá es la sombra mamaria, que cuando es una mama más chica también se proyecta sobre el hemitórax, pero de manera diferente al que veíamos hace un ratito. Después, cuando evaluamos las estructuras óseas, tenemos la escápula, que si es una radiografía póstero anterior de pie, el paciente va a tener los brazos inclinados hacia adelante, abrazando el detector, y las escápulas no van a estar metidas tanto en el campo pulmonar. Fíjense del lado contralateral donde no está marcado, que lo podemos ver acá. También vamos a ver
las apófisis espinosas de las vértebras dorsales que tienen forma de lágrima, podemos ver la clavícula, podemos ver también parte de la cabeza humeral y vamos a ver la forma del cuerpo vertebral, que es cuadrada, con dos círculos en su interior que vendrían a ser los pedículos. Si no vemos un pedículo en alguna de las vértebras, hay una lesión. Puede ser una lesión osteolítica que se coma el pedículo, entonces nosotros no lo vamos a ver y vamos a tener el signo de la vértebra tuerta. Los arcos costales, vamos a evaluar el arco posterior y el arco anterior. El arco posterior generalmente lo vamos a ver más completo y en cambio el arco anterior lo vemos hasta el tercio medio. ¿Por qué? Porque termina en cartílago que se articula con el esternón y el cartílago es radiolúcido, entonces no lo vamos a ver. Solo vamos a ver parte de lo que es el cartílago cuando está calcificado. Otra estructura a evaluar es la vía aérea. En la placa vamos a visualizar la tráquea y los bronquios fuentes. Se van a ver radiolúcidos, ¿por qué? Porque están rodeados por las estructuras mediastinales que tienen densidad agua, entonces le hacen el contraste suficiente como para que nosotros podamos verlo. La carina, o sea, donde se divide la tráquea en los bronquios fuentes principales, se encuentra aproximadamente a nivel de la quinta vértebra dorsal y tiene un ángulo que es variable, que va desde 45 a 100 grados, en promedio unos 70 grados aproximadamente. Entonces, vemos la tráquea y bronquios fuentes, pero el resto de los bronquios no los vemos. ¿Por qué? Porque tienen densidad aire y están rodeados por el parénquima pulmonar, que tiene la misma densidad, o sea, densidad aire. Por ende, no vamos a poder ver los bronquios. Lo único que vamos a ver es la vasculatura del pulmón. ¿Por qué? Porque la vasculatura tiene densidad agua y está rodeada del pulmón, que tiene densidad aire. La única forma de poder ver los bronquios sería si hay alguna patología, como por ejemplo una neumonía que causa condensación y tiene densidad de agua. Entonces un bronquio que pasa por dentro de una condensación se va a ver radiolúcido y eso se llama signo del broncograma aéreo. En cambio, los vasos va a ser todo lo contrario. Donde haya una condensación, como tiene la misma densidad, se van a borrar entre sí y los vasos los voy a dejar de ver en esa zona en particular. Luego tenemos los cilios pulmonares. En la radiografía solamente vemos las arterias que lo conforman. ¿Por qué? Porque 90% de la imagen del hilio está representada por arterias. El hilio derecho se proyecta a nivel del séptimo espacio intercostal y el hilio izquierdo se proyecta aproximadamente medio espacio intercostal más arriba. Acá podemos ver una radiografía donde marcamos las arterias del hilio pulmonar. Tenemos la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Así vemos que el hilio derecho está a la altura del séptimo espacio intercostal y un poquito más arriba tenemos el hilio izquierdo. El hilio arterial suele ser más alto que el hilio venoso, o sea que la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda se va a ver más abajo, y en el vértice del pulmón las venas se van a situar por fuera de las arterias. En el campo medio la vena va a estar por debajo de la arteria y en el campo inferior la vena va a estar por dentro de las arterias. Esta es la distribución normal de las arterias y venas del pulmón. Otra estructura venosa que podemos ver cuando examinamos una placa de tórax es el callado de la vena ácigos,
el cual está por encima del bronquio fuente, y hay veces que puede simular ser un ganglio. Y también hay casos en el que el callado de la ácigos está acompañado de la cisura de la ácigos, que acá está presente, conformando también el lóbulo de la ácigos en el lóbulo superior del pulmón derecho. Cuando evaluamos una placa de tórax es muy importante valorar el tamaño de la silueta cardíaca. Y en lo que es la radiografía de tórax, lo que vamos a usar es el índice cardiotorácico o relación cardiotorácica. Lo vamos a evaluar trazando una línea vertical por el eje de la columna vertebral y luego vamos a medir el diámetro transverso del corazón al borde más saliente a la izquierda y a la derecha. O sea, lo hacemos por separado. Trazamos desde la línea media hasta el borde más saliente a la izquierda y desde la línea media hasta el borde más saliente a la derecha. Luego estos dos valores los vamos a sumar y vamos a obtener un valor que le vamos a poner A. A continuación vamos a medir el diámetro transverso máximo del tórax y vamos a dividir después el valor que obtuvimos y sumamos de lo que es el diámetro cardíaco, lo vamos a dividir por el diámetro torácico y eso lo vamos a multiplicar por 100, ya que el índice cardiotorácico se expresa en porcentaje. El valor normal es de 50% en los adultos. Como excepción tenemos los niños, que pueden llegar a ser hasta un 60%, y en algunos deportistas que pueden tener valores superiores al 50%. Ahora sí, con todo lo que aprendimos hoy, les voy a dar un ejercicio. Pueden pausar la imagen y deben evaluar todas las partes blandas y óseas que reconozcan en el tórax. Bien, sigan de una manera ordenada y metódica la forma de ver la caja torácica y anoten qué es lo que pueden reconocer en esta placa. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la clase que viene.